Mis amados, vamos a leer en el nombre del Señor. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio de estar reunidos aquí en el día del Señor y poder abrir la Biblia para leerla y ser edificados a través de la predicación de tu palabra. Señor, te pido que conforme avanzamos en este texto y en estos versículos, Señor, nos hagas ver la tremenda bendición que hay en pertenecer al pueblo de Dios y saber, Señor, que hemos sido equipados para alentarnos y animarnos los unos a los otros en medio de esta carrera que tenemos por delante. Te pido, Padre, que también hagas que tu palabra encuentre un lugar en nuestro corazón e impulse nuestro deseo de hacer tu voluntad, a fin de que vivamos para la gloria de tu nombre, adornando la doctrina, embelleciendo la verdad de la palabra y dando testimonio al mundo de que ciertamente tú estás entre nosotros. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, el mundo vio la imagen de un atleta de los 400 metros planos llorando, apoyado en el hombro de su padre y cojeando para terminar una carrera para la que se había preparado por años, pero que ahora estaba siendo estropeada por una lesión, y eso por supuesto puso de pie a los más de 65,000 espectadores que había en el estadio en ese momento, al mismo tiempo que dejó imágenes que quedarían grabadas en la mente de los que presenciaron, aunque fuera por televisión, el evento. La gente no recuerda muy bien quién ganó esa carrera, pero se acuerda muy bien de Derek Redmond, quien corría para el equipo británico y que se convirtió en un ejemplo de perseverancia. Pero más allá de su esfuerzo y esa loable hazaña que de por sí todavía está dando vueltas en redes sociales de vez en cuando, lo verdaderamente conmovedor fue el momento en que un hombre mayor corrió hacia la pista, saltando todas las barreras de seguridad, saltando todos los obstáculos, y llegó para sostenerlo. Jim Redmond, su padre, quien por cierto murió el 4 de octubre de este año, lo apoyó cargándolo en el hombro hasta llevarlo a la meta final. Nadie entendía mejor el dolor que estaba sintiendo Derek que aquel que había entrenado con él, que se había esforzado con él y que había estado con él preparándolo para esa carrera desde sus más tempranos años. En una entrevista, Jim Redmond, el padre de Derek, dijo lo siguiente: pasara lo que pasara, tenía que terminar la carrera y yo iba a ayudarlo. Comenzamos su carrera deportiva juntos y teníamos que acabarla juntos. El mundo no olvida esas escenas, y la razón por la que no las olvida es porque el mundo no está acostumbrado a esa clase de solidaridad, incluso cuando se da entre un padre y un hijo. Apoyar al que ha caído, levantar al que está en el suelo, incluso acompañarlo a llevar a terminar una carrera. El evento se convierte en un acontecimiento y la anécdota se convierte en una hazaña. De nuevo, porque el mundo no está acostumbrado a ver eso. Y es de eso precisamente de lo que hablaremos en la mañana de hoy. De cómo
los que son espirituales, y ahorita vamos a ampliar un poco qué es lo que eso significa, deben reflejarlo no en envidias y celos, sino en el apoyo que se dan uno a otro y el soporte que se proveen unos a otros, movidos por una compasión no solo humana, sino por el impulso del Espíritu para cumplir así la ley de Cristo. Hasta ahora, Pablo ha abordado en la carta a los Gálatas una temática bien interesante. La carta a Gálatas se escribió con el propósito de exhortar a las iglesias de esa región a que no se dejaran seducir por las ideas que vendían los falsos maestros de que la gracia del Señor Jesucristo no era suficiente para la salvación y que además de haber creído en Cristo, ellos debían observar y guardar minuciosamente las obras de la ley judía. Los capítulos 1 y 2, Pablo los dedica a comprobar que él es un apóstol competente para exhortar a la iglesia de Galacia y que él mismo es un testimonio de cómo las obras son insuficientes y cómo solo la fe puede transformar el corazón de una persona. En los capítulos 3 y 4, Pablo amplía ahora cómo el evangelio es teológicamente suficiente, usando los argumentos del Antiguo Testamento para traer salvación verdadera y no la ley. Y en los capítulos del 5 al 6, Pablo se dedica a hacer algunas exhortaciones a los hermanos y a animarlos, porque claro, al ellos sentir que la ley estaba siendo quitada de sus manos, se estaban preguntando, y entonces, ¿cómo vamos a batallar con el pecado? ¿Cómo vamos a lidiar con nuestro impulso de adorar dioses falsos o de caer en los pecados de lujuria y lascivia? De alguna manera, estos falsos maestros nos trajeron una solución para lidiar con el pecado, una lista de normas, pero tú nos dices ahora que esa lista de normas no nos justifica ni nos salva. Y entonces, ¿cómo vamos a mantenernos libres del pecado? Y Pablo dice, no se preocupen, porque además de darnos la fe, el Señor nos provee el Espíritu, y ese Espíritu nos impulsa genuinamente a una vida de santidad, de modo que no necesitamos una lista de normas, sino que Él mismo las produce dentro de nosotros. Así que en el capítulo 5 dice, no se devuelvan a esos viejos hábitos, manténganse firmes, no vuelvan atrás. Y luego les dice, también les pido que no usen esa libertad para irse al otro extremo del libertinaje, sino entiendan que ella realmente, y confíen en eso, va a producir un fruto verdadero. Y ese fruto es un fruto que se opone a la carne, es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. En cambio, la carne, como ustedes vivían antes, se caracteriza por estas y estas cosas. Y en ese tono de ánimo, Pablo entra al capítulo 6 para decirles a ellos cómo se ve ahora en la vida de la iglesia, en la comunión que ellos estaban teniendo, esa vida espiritual sostenida de nuevo por el Espíritu Santo y no por la ley. Y eso es importante porque a causa del legalismo, a causa de abrazar las doctrinas judaicas y esa idea de que debían circuncidarse, lo que había entrado entre los de Galacia era una especie de como de espíritu de competencia entre ellos, o ánimo de competencia, para que no piensen que era un demonio. Era como que cada uno estaba buscando lo suyo propio, cada quien estaba viendo cómo se salvaba, cada quien estaba buscando cómo alcanzar su propia justicia, y eso estaba trayendo unos conflictos terribles que Pablo dice, miren que están ustedes que se muerden y se comen unos a otros, pongan cuidado que no vayan a terminar devorándose. Porque al final a eso es a lo que lleva el legalismo, a una batalla campal en la que nadie se preocupa por nadie, sino cada quien por lo suyo propio, buscando su propia gloria. Tú puedes escuchar esta frase entre los legalistas, la salvación es individual. Tú mira a ver cómo hace, cada quien mira a ver cómo busca lo suyo. Y siempre se está generando ese conflicto. Entonces, es que los capítulos 6 que Pablo, el capítulo 6 más bien, que Pablo empieza aquí, está concentrado básicamente en ayudarles a ellos a ver que una vida espiritual hace todo lo contrario a lo que hace el legalismo. Y es producir unidad, producir apoyo entre ellos, producir amor los unos por los otros. Así que este capítulo 6 es el capítulo final o el bloque final de exhortaciones y está concentrado en esas implicaciones prácticas de la vida espiritual en el contexto de la congregación de la iglesia reunida.
Y Pablo menciona dos cosas básicamente que hacen los espirituales. La primera es que los espirituales se apoyan unos a otros, no se atacan, versículos 1 al 5. Y la segunda es que los espirituales se ocupan de las necesidades materiales los unos de los otros. Es decir, no son egoístas. Y eso va de los versículos del 6 al 10. Nosotros no vamos a abordar las dos secciones, solo nos vamos a ocupar de la primera, la que acabamos de leer, los versículos del 1 al 5. Los espirituales se apoyan unos a otros, no se atacan. Y ese argumento lo voy a poner en estas dos líneas para que podamos ver claramente hacia dónde vamos a apuntar en el sermón hoy. Los que son espirituales, es decir, no carnales, se caracterizan porque se apoyan y se soportan unos a otros en sus debilidades. No se atacan ni se destruyen. Los que son espirituales, es decir, los no carnales, se caracterizan porque se apoyan y se soportan unos a otros en sus debilidades, no se atacan ni se destruyen. Y vamos a desarrollar ese argumento a la luz de tres verdades. La primera, los espirituales se apoyan unos a otros con mansedumbre, versículo 1. Los espirituales llevan los unos las cargas de los otros como Cristo, versículos 2 al 3. Y los espirituales no compiten unos con otros con arrogancia, versículos 4 al 5. Los espirituales se apoyan, se soportan y no compiten. Parece fácil de seguir, ¿verdad? Vamos a ver entonces nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. Los espirituales se apoyan unos a otros con mansedumbre. El texto dice allí, en el capítulo 6, versículo 1, es un texto muy conocido. Hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, en lenguaje Reina Valerístico dice, vosotros que sois espirituales, suena como más bíblico, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, suena como más solemne. Es evidente que Pablo tiene en mente el contexto de la iglesia de Galacia, que ya les mencioné brevemente, y cómo habían caído en conflicto debido a esta actitud individualista que viene como resultado del legalismo. El énfasis ha sido muy marcado en ese tema a lo largo de toda la carta, y la razón es que estamos seguros que había conflicto entre los hermanos, y Pablo estaba convencido que solo el Evangelio podía arreglar esos conflictos. Así que el apóstol le recomienda que en lugar, de nuevo, de comerse y morderse unos a otros, que se apoyaran y se restauraran con mansedumbre y no con arrogancia, porque a cualquiera le podía pasar. A cualquiera. Es posible que una escena común en una iglesia de Galacia, en alguna iglesia de esa región, fuera esta. Como todos estaban esforzándose por ver, quién era más santo y ganaban más el favor de Dios, cuando veían que alguien cometía un pecado o una falta, posiblemente violando alguna ley de Moisés, todos eran implacables. Quién sabe si incluso hasta querían apedrar, usando la ley de Moisés, al que fallaba con alguna de estas, en alguna de estas leyes, y quién sabe incluso si hasta querían expulsarlo de la comunidad de creyentes. Había de todo en esa iglesia, menos misericordia. Por tanto, la recomendación de Pablo es que actuaran movidos por el Espíritu a la restauración y no a la destrucción el uno del otro. El Evangelio cambia las cosas radicalmente. Y esa es la razón por la que Pablo les pide que cuando alguien cae en pecado, el Evangelio los informa que nadie está exento de caer, pero también les informa que Dios tiene gracia suficiente para perdonar el pecado del que ha caído. De nuevo, el Evangelio cambia radicalmente las circunstancias, y la razón por la que Pablo les pide eso es que en el Evangelio se informa que el que cae en pecado no es el único que puede caer. Nadie está exento. El Evangelio nos informa acerca de nuestra debilidad, pero el Evangelio informa al mismo tiempo que el que cae en pecado no está perdido, que hay esperanza disponible en Cristo y en su abundante gracia. Lamentablemente, muchas veces entre creyentes se abraza esta filosofía de que al caído, y que al árbol caído se lo lleva a la corriente.
Lo hacemos leña. Al árbol caído, fue sin querer queriendo. Al árbol caído lo hacemos leña. Pero eso no debe ser así. No entre los espirituales. No entre los que tienen a Cristo. No entre los que han abrazado la fe en Jesucristo. De hecho, antes, y se los debo confesar con vergüenza, yo antes pensaba que Pablo estaba usando aquí un lenguaje sarcástico. Y que él estaba diciendo, hermanos, si alguno cometiera algún pecado, ustedes que son disque espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, porque pensé que Pablo estaba bravo en toda la carta. Y la verdad es que no, él aquí está ya un poquito más bajo. Y él ha presentado la realidad de quiénes son los espirituales y qué es lo que les caracteriza. De hecho, miren que en el capítulo 5, al final, él dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Versículo 24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo está sentando una realidad. Si ustedes son de Cristo, son espirituales. Y aquí en el capítulo 6 lo que está diciendo es, yo les hablo a ustedes porque ustedes son de Cristo, estoy convencido. Y son espirituales y tienen la capacidad de hacer eso. Mis amados, el legalismo es arrogante. Crea un sentido de superioridad y hace ver a las personas como si estuvieran un nivel por encima de los otros, moralmente hablando. Y siempre están buscando una ocasión para ganar ventaja. Si en una reunión de legalistas una persona confiesa un pecado, ay, mi madre, usted ya sabe qué es lo que va a pasar después de la oración de liberación, ¿cierto? Usted ya sabe qué va a pasar. No habrá ni uno solo que esté genuinamente preocupado por restaurarle. Por el contrario, lo verán como uno menos en la carrera y como una posibilidad más de llegar primero. Porque el legalista siempre estaba pensando en cómo puede ser el primero. Pero donde hay espirituales, donde hay una cultura del evangelio, como hablábamos ayer, que han sido libres, que entienden que la justicia no viene por las obras y que ellos no son mejores moralmente comparados con el hermano que ha caído y que no tienen una superioridad por encima de nadie porque toda su superioridad es Cristo, y que si son la gente más moral del mundo no van a ser más evangélicos porque su evangelicalismo ha sido dado y ratificado por Cristo. Donde hay gente que entiende que sus méritos no son de Él, sino de Cristo, allí habrá restauración en amor. Yo no tengo que competir con nadie. No tengo que demostrarle nada a nadie. Soy libre de esa carga de tener que hacer que todo el mundo me vea como el que más. Soy el más que ora, el más que ayuna, el más que diezma, el más que está en todos los servicios de la iglesia. Yo no necesito eso porque esa no es la fuente de mi justicia. Y como esa no es la fuente de mi justicia, yo no siento que esos sean puntos a mi favor, por lo que entiendo que si otro no está ganando esos puntos, no son puntos que yo me gano. El legalismo erradica esa cultura, el evangelio erradica esa cultura que el legalismo promueve de individualidad y competencia continua en la que gana el que se mantenga en pie al final de la meta. Si el legalismo fuera una competencia en la que gana el que esté más tiempo con un pie en el aire, tú verías a un legalista con la vena reventada 36 horas después, tratando de mantenerse ahí, esperando a que los otros caigan, solo para decir, wow, soy el mejor competidor de una pierna del mundo. ¿Dónde está mi salvación? Todo lo que represente ganancia va a verse afectado por ese sentido de conflicto y de búsqueda de gloria personal. Noten que Pablo dice aquí, además, ¿cuál debe ser la actitud que gobierne ese proceso? Restaurarle, pero el texto dice, con espíritu de mansedumbre. Efectivamente, se puede restaurar a alguien por arrogancia o por vanagloria. ¿Estamos de acuerdo? Por una actitud y misericordia, solo para dejarle saber quién está arriba y quién está abajo. Ay, mira, fulano cayó, pobrecito. Hermano, ¿cómo estás? Estoy aquí para apoyarte. Qué pena que caíste en ese pecado y que te descuidaste.
yo voy a orar por ti para que el Señor tenga misericordia de ti. Y para que ojalá algún día pueda ser como yo, que nunca caigo en esas cosas. ¿Y qué haces, hermano? No aquí cumpliendo Gálatas 6, hermano, restaurando al hermano, porque hay que restaurarlo. No estamos ahí, hermano, para restaurar con una actitud lastimera. Como que, ay, qué lástima, pobrecito el hermano, con la cara de, por aquí, ay, me duele tanto, pero por dentro como que, qué bueno, eso se sabía, eso era así. Es que eso se veía venir. Nosotros debemos orar porque como miembros de la iglesia o de una iglesia local, procuremos esa clase de amor y piedad que muestra verdadera espiritualidad. No es que vamos a ser tolerantes y livianos con el pecado. No es que el hermano va a caer y vamos a crear una cultura de hipismo evangélico. Todo es amor y paz. Mira, cayó el hermano, no te preocupes, hermano. Todo es amor, todo es paz. El mundo no vale la pena. En realidad, todo está seguro en Cristo. No, no es que somos livianos con el pecado. Es que entendemos la gravedad del pecado, lo que implicó y que llevó a Cristo a la cruz. Y entendemos que es tan grave ese pecado que nos ocupamos de que ese hermano no siga cayendo en esa espiral de modo que se aparte de la fe. Nos preocupa y nos duele tanto ver su caída y ver el pecado absorbiendo lo que queremos rescatarlo cuanto antes. Él está en un pozo y nosotros queremos hacer todo lo posible, y si tenemos que bajar al pozo para sacarlo, lo vamos a hacer. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y yo sé, hermanos míos, por experiencia propia, que es más fácil si cada quien se preocupa por cada quien. Que es más fácil venir a esta iglesia con una camiseta de mira, ve qué haces, la salvación es individual. Eso sería mucho más cómodo. Mirar para el otro lado, cambiar de conversación, dejar las cosas así. Ay, yo en eso no me meto. Allá cada quien. Ay, fulano cayó en pecado. Fíjate, yo prefiero como que no acercarme. Sí, no te involucras con el hermano, pero te involucras con otros para hablar del hermano. No estoy hablando que eso pase aquí, eso es para la grabación. ¿Cierto? No, yo no tengo nada que ver con eso, seguro. Porque a veces es fácil involucrarnos, pero no precisamente con el afectado. Eso es lo fácil. La iglesia de Cristo está llamada a hacer otra cosa, y esa es la actitud que debe caracterizar a la iglesia de Cristo. Como dijimos en la introducción, el mundo no está acostumbrado a este tipo de cosas. Los que están trabajando en empresas han vivido eso. Tienes a un compañero que se equivocó, y aquí fue: jefe, usted supiera, el compañero se equivocó y empacó mal esa cosa. Yo creo que hay que hacer algo con ese muchacho. Hay como ese ambiente de el que dé papaya pierde. Y el mundo está acostumbrado a eso. Incluso niños que están aquí en la escuela. Profe, fulanito no hizo la tarea, yo sí. Y siempre está ese hermano de Galacia en los cursos, ¿verdad? Profe, acuérdense que hoy es el examen. Porque él sí estudió. ¿Cierto? Esa gente fue formada en Galacia. Eso es galacianismo no eclesial, escolar. Como que yo estoy. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos hastiados de ese mundo en el que estamos tratando de encontrar un lugar, y la gente está tratando de encontrar un lugar también, donde el otro está esperando que caigas para caerte encima, donde alguien está esperando como decimos nosotros, un papayazo para ganar ventaja. ¿Y qué sucede? Que cuando la gente que viene de ese mundo, que no es cristiana, y viene a la iglesia y se encuentra exactamente con lo mismo, dice, pero ¿cómo es eso? La iglesia no está llamada a hacer eso.
está llamada a hacer lo que el mundo no está acostumbrado a hacer. Ese tipo de trato, el mundo no está acostumbrado a verlo. Fulano cayó. Mi hermano, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo te puedo servir? Estoy aquí para ti. Vamos a trabajar juntos. Vamos a salir adelante. Es como que la gente se pone como que, en serio, eso como que empiezan a sospechar. Porque no están acostumbrados. Creemos que cuando un creyente venga a nuestras iglesias, se haga evidente que aquí se gobiernan por otra ley. Aquí hay otra dinámica. Como que se mueve otro ambiente, otro espíritu. Y no precisamente lo que ellos están viendo en el mundo. Que ellos puedan observar que cuando alguien cae, al caído se le restaura. Al árbol cortado se le resiembra. Esa es la actitud que nosotros queremos cultivar como espirituales y como hijos del Señor. Pero los espirituales no solo son llamados a actuar cuando alguien cae, sino incluso cuando alguien todavía no ha caído. Actuar a manera de prevención. ¿Cómo? Soportando las cargas y llevando más bien las cargas los unos de los otros. Poniéndose uno al lado del otro y siendo considerados, lo que nos lleva al siguiente punto de nuestro sermón. Miren lo que dice el texto en el versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La vida de los espirituales que viven en comunidad es de apoyo mutuo los unos a los otros. Y aquí hay un punto muy, pero muy importante. Porque una de las obras de la carne que Pablo menciona en el capítulo 5 de Galacia, o de Gálatas, es que la carne produce un sentido de superioridad que nos lleva a aislarnos de otros. Ambición egoísta, dice la Nueva Traducción Viviente. Y la idea aquí es que si alguien se expone o se pone más bien al lado de otro para hacer un soporte, está cumpliendo la ley de Cristo, de los espirituales, y no la ley de la carne. Pablo dice, no debemos caer en la obra de la carne, de la ambición egoísta y de las contiendas y los celos y la competencia, sino que debemos estar dispuestos a, como Cristo lo hizo, soportarnos los unos a los otros. Y me encanta esta mención de Cristo aquí porque hace que este pasaje no quede en un vacío moral. Como que hay que ser bueno porque hay que hacerle bien a la gente. Si este texto no tuviera eso, sería algo que Bill Gates pudiera estar predicando aquí. Altruismo, filantropía. Hay que apoyar a la gente, hay que ayudar al necesitado, hay que invertir nuestros recursos en sacar adelante a los otros. Pero esto va más allá de una actitud que un humano pueda producir. Porque es una actitud que tiene que ver con cosas a las que nosotros renunciamos con el propósito de servir a otros. Y eso es algo que solo hacemos porque imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Solo por eso. Y ese soporte se ve de muchas maneras realmente. ¿Cómo soportamos los unos las cargas de los otros? Eso se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, en una enfermedad. Piensen, se enfermó un hermano. ¿Cómo llevamos los unos las cargas de los otros cuando se trata de alguien que está incapacitado para trabajar o para proveer? Pues tenemos el camino de, como dice Santiago, orar por él. Mi hermano, vamos a estar orando, que Dios te bendiga. Amén. O tenemos el camino de practicar la religión pura y sin mácula. Si tenemos cómo poder apoyar y soportar a ese hermano, pues nos vamos a involucrar en soportarlo en las maneras en las que podamos hacerlo. Tal vez proveyendo cuidado o proveyendo recursos o proveyendo aliento, además de la oración. ¿Cómo puedo auxiliar a alguien que está en una necesidad económica? Si alguien está batallando con hijos rebeldes o tal vez con un cónyuge no creyente, o si está alguien batallando por la pérdida de un ser querido. Una palabra que se puso muy de moda en la pandemia fue la palabra empatía, ¿se acuerdan? Todo era empatía. Eso, usted veía empatía en la sopa. Empatía. Hay que ser empático con la sopa.
Y esa palabra parece que se quedó pegada en el lingo nuestro post-pandemia. Hay que ser empático. Pero en realidad de lo que está hablando Pablo aquí es una actitud que va más allá de la empatía. O sea, es algo que va más allá del simple deseo de hacer algo por el bien de otro solamente para yo sentirme bien, que eso es lo que sucede con la empatía, humanamente hablando. La gente hace el bien a otros porque eso le hace bien a él. Pero nosotros no actuamos bajo la filosofía de la empatía. Nosotros no actuamos para servir a otros porque eso nos relaja y nos hace sentir bien. No, nosotros lo hacemos porque eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Y porque es la manera en la que nosotros estamos viviendo el Evangelio. Implica renuncia, como mencioné, a lo que yo considero valioso para no dejar que ningún hermano caiga. Y aquí es donde entra el sentido del Evangelio. Pablo nos apunta directamente a Cristo. Esa es la ley de Cristo. Pues fue eso lo que Él hizo por nosotros. Dice Filipenses 2 que Él no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que renunció a todos esos privilegios para ponerse en una condición de hombre. Y aquí es donde viene la idea del soporte. Y estando en la condición de hombre, descendió a la muerte para luego ser exaltado, porque la idea que provee el ser soporte en la palabra original es como ponerse debajo de alguien para que no se caiga. Y en cierto sentido es la palabra asociada a paracaleo, al paracleto, al consolador, al que soporta, al que está ahí para ser un apoyo. Y eso va a involucrar siempre ponerte debajo de aquel que quiere soportar en una actitud de servicio. Uno no soporta de arriba para abajo. Uno soporta de abajo para arriba. Por eso Pablo añade, cuando vayas a hacer soporte de otro, recuerda, tú no eres nadie. Allí dice en el versículo 4, porque si alguien se cree que es algo, es decir, si alguien quiere soportar desde arriba, no siendo nada, y aquí Pablo está así siendo bien duro. Si pudiéramos parafrasear a Pablo aquí, o si él pudiera estar leyendo este texto, él diría, sopórtense unos a otros y cumplan así la ley de Cristo, porque ¿qué es lo que tú te crees? Esto no es nada. ¿Por qué tú te rehusarías a ponerte debajo de otro? ¿Es que acaso tú qué eres? Y me encanta ese texto porque es bien humillativo. Y el que se cree que es algo se engaña a sí mismo. Es tonto realmente pensar que nosotros tenemos algún tipo de dignidad o algún tipo de reputación. Y a veces podemos pensar en eso. No, es que yo no estoy para dar mi tiempo a esas cosas. ¿Perdón? No, es que yo no estoy como para perder tiempo visitando a gente que no. ¿What? ¿Tú te imaginas al Señor Jesucristo? Es que yo no estoy para perder tiempo con gente que me odia. Y no hubiese venido a este mundo. Pero hermanos, nosotros aquí estamos llamados a hacerlo con hermanos, hermanitos que han sido salvados por la misma obra de Cristo. Pero Cristo lo hizo por sus enemigos. Cristo lo hizo por quienes deseaban matarlo. Así que entender el Evangelio va a impulsar por la obra del Espíritu Santo una actitud que nos va a llevar a soportar unos a otros, poniéndonos debajo en una actitud de servicio, lo cual va a traer gloria a Cristo. Esa es la ley de Cristo a la que se refiere el apóstol Pablo. Y noten que hay un contraste interesante porque él está haciendo ese contraste con la ley de Moisés que ellos estaban queriendo abrazar. Y ellos estaban diciendo, oh, pero es que si nos quitan la ley de Moisés, ¿con qué ley nos vamos a quedar? Te tengo una mejor. Como cuando tú vas a comprar algo y tú estás porfiando con el que te va a vender. No, pero es que yo quiero ese. Mira, no, pero es que ese no te va a servir, no encaja. Pero es que ese fue el que me dio mi abuela y ese es el que encaja. Además que es negrito. Sí, pero te tengo una solución mejor. Inalámbrico. Pablo está haciendo más o menos eso.
La ley de Moisés los estaba llevando a devorarse y a comerse unos a otros. El legalismo individualista. El que cada quien estuviera buscando por lo suyo estaba destruyendo a la iglesia por dentro. Pero les tengo una ley mejor. La ley que imita a Cristo. La de ponerse debajo del otro. La de servicio. La de soportar al hermano de él para que no caiga. Aquí está Pablo en campaña de promoción y prevención del pecado en la iglesia local. P dirían los involucrados en salud. Promoción, bueno, P, promoción y prevención del pecado. Sopórtense unos a otros. Porque a veces actuamos cuando, ¿ya para qué? Se estrelló. Y a veces restaurar va a ser más difícil que soportar. A veces restaurar porque cayó va a ser inevitable. No podíamos evitar que cayera. Es decir, lo rodeamos, lo buscamos, lo animamos, pero con todo él se tiró. No se cayó, se tiró en el pecado. Entonces hay que restaurarlo. Pero esta actitud de soportar es una actitud de la que yo me estoy comprometiendo con ese hermano para que esa situación que él está viviendo no lo lleve a un pecado mayor. Y me encanta eso, hermano, porque nos pone en la condición de lo que Cristo hace por nosotros. El soporte que sale del Evangelio es desinteresado, es genuino, es duradero. De nuevo, no lo estoy haciendo porque me haga bien a mí. Volviendo al punto de lo que sucedió post pandemia, una cosa que nos dejó fue un montón de influencers que no son influencers nada y un montón de generosidad barata. Esa generosidad de, aquí estoy con mis 10 millones de seguidores viniendo a este barrio pobre que sufrió una inundación a traer regalos. Señora, ¿cómo se siente usted? Muy agradecido con usted, señor de los tatuajes, porque usted es muy bueno y nos trae cosas. Qué bueno, miren, esto es para lo que debemos usar las redes sociales. Déjenme su like y déjenme su comentario ahí y una estrellita en Facebook. Sí, ellos están haciendo un trueque. Te doy generosidad y tú me das likes. Reconocimiento, engagement, lo haces viral. Eso no es generosidad, eso no es empatía de ninguna manera. Eso sigue siendo egoísmo, oportunismo. Por eso el Señor dijo, cuando tú hagas generosidad, que tu mano derecha, tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Y debo aclarar que eso no es un comentario político, así que no vayan aquí a tomar las cosas por de Noé. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ¿verdad? Pidamos a Dios que haga crecer ese sentido de abnegación en nosotros. O sea, ayúdanos a tener ese sentido de abnegación. Y repliquemos así la obra de Cristo ante los ojos del mundo. Y algunas preguntas para desafiarlos, hermanos. ¿Estás pensando ahora mismo en alguien a quien tú puedas soportar, ayudar? ¿Hay alguien a quien el Señor últimamente te ha puesto como, mira, aquí hay una oportunidad para soportar y ser aliento y ayuda para algún hermano? Si no sabes cómo empezar, comienza orando por ese hermano. O pregúntale, mi hermano, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo servirte? A veces vemos al hermano que está como cabizbajo. Yo le compartí a Brian que nosotros como pastores tenemos un equipamiento especial del Señor. Y parte de ese equipamiento especial del Señor es un detector de caras y emociones. Entonces, con ustedes no me pasa porque yo no sé cómo son sus caras, no sé si están contentos, felices o tristes o afligidos. Pero en la medida en que tú vas conociendo a tu rebaño, ¿verdad? Yo estoy mirando a mi gente y estoy viendo como las caras, ¿verdad? Como esta cara no la veo como usual. ¿Por qué no? Porque el hermano siempre está atento. ¿Y hoy cómo está? ¿Está así? ¿Por qué? No, porque él siempre canta así y hoy cantó así. Y eso es normal, tenemos emociones. Pero a veces nos damos cuenta de que, oye, el hermano vino como con una cara terrible. Y en lugar de acercarnos al hermano para ver cómo lo soporta, oye, ¿tuviste al hermano que vino con una cara terrible? ¿Quién sabe qué será? Y empezamos a hacer el juego de la especulación. Yo creo que como él estaba, por lo que publicó en el Estado, yo creo que tiene que ver con esto y esto. No, por el comentario que yo le vi en Facebook, yo creo que fue como, ok, cualquier cosa que esté aquí coincidiendo con alguna situación real es una
divina coincidencia. Empezamos a hacer especulaciones, pero mi hermano, eso es una oportunidad que tú tienes para soportar. Acércate al hermano, mi hermano, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? No necesariamente tienes que preguntarle por qué tienes esa cara, porque eso es ser no sabio. Mi hermano, ¿por qué tienes esa cara? Es lo primero que le dice, no, ¿cuál cara, hermano? No, yo estoy bien, porque instintivamente no queremos mostrarnos débiles. Pero sí preocuparnos genuinamente por ver cómo yo puedo ser un soporte para ese hermano en ese momento. ¿Está pensando en alguien ahora? Necesitamos la humildad de Cristo realmente para poder soportar y llevar las cargas los unos de los otros. Pero finalmente hay una tercera implicación, y ya estamos llegando al final de nuestro texto. Para los espirituales, en el contexto de soportarse los unos a los otros, ya vimos que los que son espirituales, no carnales, es decir, los que tienen a Cristo, se restauran unos a otros cuando caen. Los que son espirituales, no carnales y que tienen a Cristo se soportan unos a otros para que no caigan. Y veremos que hay otra implicación relacional, y es la implicación de que los que son espirituales no andan compitiendo entre ellos. No andan tratando de ganar posiciones entre ellos, y a eso se refiere el texto en el versículo 4. Pero que cada uno se examine a sí mismo y pruebe su propia obra. Entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Nosotros sabemos por el contexto de la carta a los Gálatas que los hermanos de Galacia vivían en una competencia sangrienta. Pudiéramos decir que incluso hasta literalmente sangrienta, para ver quién tenía mejor reputación. De hecho, por eso es que Pablo tiene que defender su ministerio en los capítulos 1 y 2, porque andaban diciendo que Pablo no era un ministro competente del Evangelio. Y Pablo dice, pues si yo no soy ministro competente, entonces mi experiencia de conversión, mi renuncia al judaísmo, si alguien los perseguía era yo. Y estaban poniendo a otros en lugar de Pablo, porque decían, este es más completo que Pablo. Pablo no está predicando un evangelio mocho, un evangelio sin ley. Entonces necesitamos a otros más completos. Y ese sentido de competencia había permeado, trayendo como resultado todas estas obras de la carne mencionadas en el capítulo 5. Celos, enemistades, contiendas, pleitos, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente ese texto. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. En buen colombiano, Pablo aquí está diciendo, hombre, mi hermano, ocúpese usted de lo suyo y deje de andar comparándose con otros. Sirva al Señor y agrádele, y deje de usted estar viendo quién está haciendo y quién no, en pocas palabras. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los celos y la envidia, ambas obras de la carne, llevan a ese tipo de actitudes pecaminosas, a estar siempre preocupados por ser mejor que el otro, o por estar buscando defectos donde yo tengo virtudes. Nadie señala los defectos de otro que sabe que son sus propios defectos, pero somos bien rápidos en señalar los defectos de otros cuando sabemos que eso es una virtud en nuestro lugar. Así que el remedio para eso es simple. Haga lo que haga, hágalo de acuerdo a sus capacidades para la gloria de Dios, porque eso es lo que trae gozo y satisfacción. No lo haga por competencia. Esa es la idea simple de Pablo. Voy a decirlo de nuevo. Haga lo que haga, hágalo de acuerdo a sus capacidades. Eso es importante. Porque a veces el sentido de competencia se vuelve algo vano, porque estoy tratando de hacer algo para lo que yo no estoy capacitado a hacer. Yo quiero cantar en el coro. Mi hermano, pero no parece que usted tenga el don de cantar. ¿Y usted cómo sabe? Pues es evidente.
No, pero es que eso en el Señor, eso se arregla, yo lo quiero hacer para Dios. Al final el Señor es el que hace, eso es discriminación. Esta es una iglesia no inclusiva porque a mí deberían darme la oportunidad. Una vez le dije a los hermanos del coro, hermanos, nosotros no somos Factor X aquí, no estamos descubriendo talento. Entendemos que hay mucha gente que tiene el deseo y el don para hacerlo, pero queremos ser más útiles ayudando a nuestra gente a encontrar cuáles son las áreas en las que pueden servir mejor, porque cuando ponemos a alguien a servir en un área en la que no está capacitado para servir, podemos caer en situaciones como esta. Hacemos daño a la comunidad, hacemos daño al hermano porque le estamos añadiendo frustración y dejamos de edificar a la iglesia porque no estamos usándolo en un área en la que él puede ser mucho más eficiente. Entonces, ese sentido de, ¿por qué estoy diciendo esto? Ok, ya. Porque dije, haga lo que haga, hágalo conforme a sus capacidades, número uno, para la gloria de Dios y por la razón de que eso es lo que trae gozo y satisfacción. No hagamos nada por competencia. Nada hagáis, dice Pablo en otro texto, por vanagloria. Y eso es una tendencia que viene en nuestro chip adámico. ¿Sabe cuál es ese chip, verdad? El pecado con el que nacemos. Y ese es ultra rápido, ese chip. Y estamos siempre viendo nuestras obras a la luz de lo que otros hacen. Adán, ¿quién te mandó a que tú comieras? Yo lo hice, pero yo no lo hice tan grave. Mi mujer fue la que lo hizo grave. Y Eva, ¿quién te dijo? Yo no, fue la serpiente la que lo hizo grave. Algunos dicen que la serpiente no se usó porque ella no tenía naturaleza humana. Y esto es propio del legalismo, lo mencionamos hace un momento. El legalismo funciona por comparación. Y un ejemplo claro de eso es aquella parábola que el Señor relata del fariseo y el publicano en Lucas. Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano que está allá en la esquina. Te doy gracias porque yo sí doy diezmos de todo lo que gano. Te doy gracias, pues además entendía que los publicanos no daban diezmos de lo que ganaban, de todo lo que ganaban, sino de una parte. Te doy gracias porque yo sí ayuno 2 veces por semana. Y se entendía que los publicanos no ayunaban porque siempre estaban recaudando dinero. Yo no soy como ese. El legalismo funciona así, por comparación. El problema es que es tramposo. Se compara con los que no son de su tamaño. ¿Por qué no se compara con Cristo? El legalismo no dice, Señor, gracias a Dios que yo no soy como Pablo, que hizo 3 viajes misioneros y escribió 27 cartas. ¿No? Siempre se compara con quien no debe compararse. Porque de allí es donde se alimenta, de ese sentido de yo soy mejor que ese. Estoy en una mejor posición. ¿Ustedes han visto ese meme de muestran al muchacho así en un primer plano festejando con una champaña, mordiendo la medalla, y cuando amplían el plano, ¿verdad? Que muestran el plano completo, él está en el 3er escalón, no en el primero, y los del primero y el segundo lo miran como que una bulla y eres el tercero. Así se ve el legalista en primer plano. Oh, mira, qué fuerte espiritualmente, ¿no? Dios mío, Señor, yo estoy a un paso de ser, qué sé yo, sacerdote, apóstol, un nivel de santidad excelso. Pero cuando amplías el plano, eso es el perrito flaquito con el perro grandote, ¿verdad? Que no eres nada. Si tú te crees que eres algo, tú no eres nada. Los espirituales, los que son de Cristo, no están en una competencia para ver quién es mejor cristiano, quién sirve mejor, quién hace mejor. Ellos solo quieren hacer lo que sea que hagan para agradar a Dios, y debemos pedirle a Dios que nos conforme a ese tipo de disposición en nosotros. Comenzamos esta historia con un hombre que había corrido las gradas de un estadio para ayudar a su hijo caído mientras llegaba a la meta. Pero hemos sido testigos nosotros
por las Escrituras de un evento mucho más memorable, ¿verdad? El Hijo de Dios que cruzó las gradas del universo, renunciando a todos sus privilegios divinos con el único propósito de ponerse debajo para ser nuestro soporte y restaurarnos de nuestra caída condición de la cual no podíamos salir por nuestras propias fuerzas. Aquí no se nos está pidiendo nada para lo que el Evangelio no nos capacite. Nada. Nada que Cristo no haya hecho. Y puede ser que hoy, como lo mencionamos, un padre esté dispuesto a hacer eso mismo por su hijo y soportarlo y renunciar a todo, a su salario, a su propia vida, para que su hijo salga adelante. Y eso será loable, memorable. Pero Cristo lo hizo por sus enemigos, por quienes estaban dispuestos a matarle, por quienes le negaron y le rechazaron. ¿No habríamos nosotros de hacerlo por nuestros hermanos, por quienes Cristo derramó la misma sangre que por nosotros? ¿No habríamos nosotros de servir y soportar a los hermanos por quienes Cristo también murió? Hagamos esto y seremos un testimonio al mundo entero de cómo viven los espirituales, de cuál es la esencia de la verdadera espiritualidad, como bien lo señala el Señor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. He aquí, hermanos míos, en este tipo de comunión evangélica, el mejor tratado evangelístico que nosotros podemos repartirle a alguien. Porque a veces creemos que la evangelización es simplemente ir por la calle diciéndole a alguien que Cristo lo ama y que debe arrepentirse de sus pecados. Y usamos el tranquilizante de conciencia del papelito, ¿verdad? Le entrego un papelito a alguien con un mensaje bien elaborado y descanso, como que hoy evangelicé un alma. Pero al final, ¿a dónde queremos que esa alma sea edificada, sustentada y alimentada? Sino en una iglesia donde pueda ver el evangelio funcionar. Y qué bueno podría ser, hermano, que nosotros trayéramos aquí a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio y a nuestros vecinos, a que puedan ver en vivo y en directo cómo vive una familia espiritual. Aquí estamos, somos pecadores, redimidos, que nos equivocamos tan frecuentemente como tú no te lo imaginas, pero tenemos una disposición, no que sale de nuestro corazón ni de nuestra iniciativa, sino del Dios que hemos abrazado, de restaurarnos, amarnos, perdonarnos, soportarnos y ayudarnos unos a otros. Eso no lo ves en el mundo porque el mundo no tiene a Cristo, pero lo ves aquí y no es por nosotros, lo ves porque tenemos a Cristo, porque tenemos a Cristo. Y cuando la gente ve eso, dice, eso es otra cosa. Tú quieres evangelizar, vive una vida de comunión en la iglesia y trae a otros para que vean esa vida de comunión. Aquí estamos, esta es mi familia. Y ya los ves, gritan todos a la vez y al final se sonríen por doquier. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Ningún sesentero por aquí, nadie. Nadie. Todos muy jóvenes. Hermanos, esta es la familia de la fe. Así viven los espirituales. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia y amor. Y gracias por ayudarnos a entender esta verdad, Señor, que hemos puesto de manifiesto. Que por la obra de Cristo somos llamados por medio del Evangelio a vivir como espirituales, no a conformarnos a una ley terrenal, porque nos ha dado una ley más excelente, la ley de Cristo. Y esta ley es una ley impulsada por el amor, pero también, Señor, por ese sentido de humildad que hace ver que yo soy un pecador vulnerable y que si hay alguien que ha caído, yo debo ver, Señor, que yo podría ser el próximo.
y puedo tener, Señor, impulsado por ese sentido de humildad, la fuerza que yo no podría producir por mí mismo para restaurar al hermano que ha caído. Pero gracias también porque nos muestras por medio de esa misma ley de Cristo que debemos tener la humildad de ponernos debajo del otro, de renunciar a nuestros privilegios y a nuestros méritos que creemos y consideramos propios equivocadamente para servir y soportar a los débiles. Pero gracias también por mostrarnos por medio del Evangelio que no tenemos que competir con nadie, porque al final lo somos por la obra de Cristo y por lo que Él ha ganado, y no vamos a ser más espirituales de lo que ya somos, porque la medida de nuestra espiritualidad es la que hemos recibido de Cristo. Así que eso debe impulsarnos a una vida de servicio mutuo, de acuerdo a nuestras capacidades, para la gloria de Dios y para la alabanza de su nombre. Ayuda a esta iglesia, Señor, a poder ser un testimonio del Evangelio en esta ciudad, y que, Señor, los ayudes a vivir de tal manera que cuando un incrédulo no acostumbrado a este tipo de amor y de gracia y de administración de gracia vea lo que aquí está sucediendo, entienda que así viven los espirituales. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.